Muy bien, hermanitos, vamos a estudiar la lección número 3 para pastorear a la iglesia en medio de tribulaciones y vamos a considerar el pasaje de Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 11. Muy bien, vamos a hablar acerca del apóstol Pedro y antes de empezar vamos a considerar algunas cosas. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, pues claro que sí, encontrará en el Nuevo Testamento cómo Pedro confesó al Señor Jesucristo. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También fue uno de los tres que miraron algunas cosas, como por ejemplo, solamente tres miraron la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración en Mateo capítulo 17. Él juntamente con Juan se les ordenó que preparasen la última cena. Pedro, él fue quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. También fue Pedro quien tomó a Jesucristo aparte y le dijo que no permitiese que le mataren. Muy bien, en Mateo capítulo 26, versículo 34, Jesús le dijo a, a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muy bien, Mateo capítulo 26, vamos a leer algunos versículos para entender el contexto y aprender algo más de el apóstol Pedro. Versículos 47 hasta el 52. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Muy de noche, hermanos, muy de noche. Verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, esto le dijo Judas a Jesús, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, es decir, le arrestaron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién es este hombre que tomó la espada en ese momento? Bueno, si usted lee Juan capítulo 18, versículo 6, se enterará que fue Pedro. Él fue aquel hombre violento, rápido para decidir y hacer estas cosas. Bueno, tuvo el coraje y la fuerza y el impulso, se puede decir, para cortarle la oreja. Verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Bueno, fue reprendido por el Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor Jesucristo tenía el poder, la autoridad de traer 4,000, 5,000, 7,000 ángeles para destruir a todas estas personas, a todos estos enemigos del camino. Verso 54, pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que se haga así. El Señor Jesucristo vino acá a la tierra y Él vino y se humilló y se hizo hombre. Y todo lo que estaba pasando aquí en la tierra lo hacía para salvarnos. El Señor Jesucristo es un ejemplo de obediencia para nosotros. Verso 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido a espadas y con palos para prenderme.
Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, mire lo que hicieron los discípulos. Dejándole, huyeron. Y es interesante, hermanos queridos, que esto ya estaba predicho, ya estaba profetizado antes. Sus discípulos huyeron de ese contorno. Vamos a ver un poquito más adelante, versículo 58, y quiero que fije su mirada en el apóstol Pedro. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Es decir, que Pedro pensaba que ya se iba a acabar todo. Amaba a Jesús, seguía a Jesús, pero él pensaba que con la muerte se terminaría todo. Bueno, en los evangelios aparecen 3 hombres que siguieron a Jesucristo hasta el patio de Caifás. En Juan capítulo 18, versículo 15, probablemente son los siguientes. Pedro, el que estamos viendo en este momento, y con lo que dice Juan, también el mismo Juan y Marcos. Marcos, el que entró ahí escondido con una sábana. Bueno, le invito a estudiar el libro de Juan. En Mateo capítulo 26, versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dijeron, y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Esto le ocurrió a nuestro Señor. Así le trataron al Hijo de Dios. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, mire lo que le pregunta esta criada a Pedro. Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Y mire la respuesta de Pedro. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Esta es la primera negación que hace el apóstol Pedro. Pedro estuvo con Jesucristo aproximadamente 3 años y medio. Jesucristo le conoció como un pescador a las orillas de Galilea y desde allí empezó a seguirle. Pero ahora su propio amigo lo está negando. Mira el versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y le dijo a los que estaban allí, ¿también estaba con Jesús el Nazareno? Este también estaba. Verso 72, pero él otra vez, mire, negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, y dijo, puedo decirles delante de Dios que a este hombre yo no le conozco. Es la segunda vez que está negando el apóstol Pedro a su maestro, a Jesús. Versículo 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, y mire lo que le dicen, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro no podía negar lo que Jesucristo había hecho en su vida. Había trastornado, había cambiado completamente la personalidad de Pedro. Incluso lo que él decía era una evidencia de que era un servidor de Dios, un discípulo de Jesucristo. Pero lo que hace Pedro es algo que no tiene sentido. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir. Como me dicen que yo soy diferente a los demás por mi forma de hablar, entonces voy a portarme como un mundano, dice Pedro, en su mente, y empieza a maldecir, como si no fuera discípulo de Jesús, y empieza a hablar malas palabras, groserías,
de su boca y a jurar en vano y decir, no conozco al hombre. ¿Y sabe lo que pasó? Se cumplió la profecía y enseguida cantó el gallo. Verso 75, un versículo más adelante. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, mire lo que hizo Pedro. Salió afuera y lloró amargamente, porque Pedro, hermanos, en ese momento sintió vergüenza delante del Señor. Pedro se arrepintió y lloró. Sus lágrimas demostraban tan arrepentido que estaba él. Este es el apóstol Pedro, hermanos queridos, un hombre de carne y hueso, un hombre que negó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario por estos sacerdotes y ancianos de Israel, por esa presión política. Pero Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Este es el santo evangelio que nosotros predicamos. En Juan capítulo 21, versículo 2, podemos ver qué empezaron a hacer los discípulos después de que se enteraron que Jesucristo había muerto y sido sepultado. Verso 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, todos ellos pescadores, discípulos que antes ellos trabajaban en la pesca. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, y mire la influencia que tenía el apóstol Pedro, la capacidad de liderazgo que tenía él, y él dijo, voy a pescar, es decir, voy a hacer lo que siempre he hecho en toda mi vida. Mis padres me enseñaron a pescar, yo aprendí esta profesión, voy a pescar. Ellos dijeron, mire, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo es la vida, hermanos queridos? El Señor les había invitado a ser sus discípulos. ¿Se acuerdan? Pero ellos dejaron de ser pescadores de peces y se convirtieron en pescadores de hombres. Y aquí en Juan capítulo 21, ellos quieren retomar su propia vida como la tenían antes. Pero ¿sabe qué? Fracasaron. No salió ningún pez. Porque ellos definitivamente cambiaron su vida, amados hermanos, al aceptar su nueva profesión. Mire lo que pasó, versículo 4. Cuando iba amaneciendo, es decir, que toda la noche intentaron y no agarraron ningún pez. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Verso 6, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces, 153 peces grandes, hermanos queridos. Aunque eran muy grandes, la red no se rompió. Fue un milagro precioso que hizo el Señor Jesucristo. Y Pedro se lanzó al agua y tenía una cierta vergüenza con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos queridos, una conversación del Señor Jesucristo con Pedro. ¿Se acuerda cuántas veces le traicionó? Pues fueron 3 veces, ¿se acuerda? Ahora, veamos versículo 15. Cuando hubieron comido, porque el Señor les había preparado allí una brasa y también había cocido un pez y dijo, traigan los peces que pescaron.
Dice allí, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, mira esta frase: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor Jesucristo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez. ¿Se acuerda cuántas veces traicionó o negó Pedro a Jesús? Fueron 3 veces. Y la misma cantidad de veces le pregunta si realmente siente amor por Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, porque Pedro sabía lo que había hecho en el patio de Caifás. ¿Me amas? Y respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Está reconociendo realmente quién es Jesús. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pedro es que Pedro se convertiría en uno de los pastores de la iglesia, aquel que iba a cuidar a la iglesia y que lo iba a hacer por amor a Jesucristo. Los pastores de la iglesia pastorean las ovejas de cada congregación porque aman a Jesús. Y eso debe ser una gran motivación para los pastores de las iglesias. Las ovejas pueden hacer daño a su pastor, como lo hizo Pedro. Pedro hizo daño a Jesús. Lo negó 3 veces. Pero Jesucristo no estaba, hermanos, reclamando, no estaba injuriando a Pedro, más bien lo estaba animando a que sea un pastor de la iglesia. Pedro se desarrolló en la iglesia. Jesucristo fue al cielo y lo que vemos unos días después, probablemente 40 días, fue que Pedro fue el primero en predicar el evangelio en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Con Juan predicaban juntos y eso lo vemos en los primeros capítulos del libro de Hechos. ¿Y cómo se le consideraba al apóstol Pedro? Mire, versículo 9 de Gálatas capítulo 2. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De hecho, Jacobo, Pedro y Juan predicaron al pueblo judío. Ellos estuvieron en Jerusalén hablando, dando testimonio, dando la doctrina de los apóstoles. Lo hicieron ellos y Pablo predicando a los gentiles. Pero Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo porque tenía una mala actitud de hipocresía. Usted puede leer el capítulo 2 de Gálatas. Después del versículo 9, versículo 10, 11, 12, habla de cómo Pablo los reprendió. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía, tenía comunión, pero llegaban los judíos y se apartaba de los gentiles. Era una actitud de hipocresía. Incluso después, mire, después de la resurrección de Jesucristo tenía esta mala actitud. Pero él fue madurando,
fue transformándose. Y en su vida adulta, ya cuando estaba mayor el apóstol Pedro, Pedro pasó con Juan Marcos. ¿Se acuerda de Juan Marcos? Pues era uno de los discípulos de Pedro. Bueno, lo capacitaba, lo enseñaba, y esto fue fundamental porque Marcos fue el que escribió uno de los evangelios. Eso puede mirarlo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Un consiervo amado que siempre estuvo ahí con el apóstol Pedro. Muy bien. Pedro escribió dos epístolas maravillosas, inspiradas por el Espíritu Santo. Usted las tiene allí, Primera y Segunda de Pedro. Esto fue escrito aproximadamente entre los años 60 y 68 después de Cristo. Y hoy estudiaremos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Cuando escribe la primera carta del apóstol Pedro, esta carta se escribe en un contexto de sufrimiento de la iglesia. A este momento existen muchos esparcidos por la persecución que hubo para la iglesia en aquel tiempo. Desde Jerusalén empezaron a esparcirse por la persecución del Imperio Romano y de los judíos extremistas que odiaban el cristianismo. En Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, esta carta se escribe a todas las iglesias. Todas las iglesias, especialmente las iglesias de estos lugares. Ahora, ¿cómo estaban ellos? Bueno, de primera mano se puede decir, ellos estaban en un país que no era de ellos. Ellos estaban sufriendo mucho porque no tenían los trabajos que tenían en su país, estaban recién llegados, y vamos a ver una persecución que ellos tenían y una tribulación que podemos notarlo en algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario. Y mire lo que dice aquí: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estaban sufriendo en muchas cosas, políticamente, económicamente, probablemente de salud, por la misma condición. Y mire, vamos a ver capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Estaban viviendo, siendo judíos, en un país que no era su nación y que practicaban otras costumbres. Los gentiles, pues, tenían incluso otro tipo de comida. Pero, ¿qué pasaba y qué estaban sufriendo ellos? Dice ahí el texto: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Es decir, que estaban sufriendo como si fueran delincuentes. Ellos eran llegados de otro lugar, pero ellos sufrían como delincuentes. Y dice allí: glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, se comportaban muy bien como cristianos, tenían buenas obras, pero ellos eran juzgados y recibían murmuración como de malhechores. Capítulo 3, verso 14. Más también, si alguna cosa padecéis, estaban sufriendo. ¿Y por qué sufrían? Por causa de la justicia. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis. Estaban amedrentados. ¿Y qué pasaba? Les tenían temor, por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces estamos entendiendo que son hermanos de la iglesia que estaban sufriendo, estaban atemorizados, estaban conturbados en un lugar donde ellos no conocían, eran nuevos allí. Capítulo 3, verso 17: porque mejor es que padezcáis, otra vez la palabra padezcáis, haciendo el bien,
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro les estaba animando y les estaba diciendo: el sufrimiento que están recibiendo en este momento es algo normal, que le va a pasar a todo cristiano. Es un fuego de prueba para ustedes. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, entendiendo el contexto, hermanos queridos, es un contexto de sufrimiento. Los hermanos de la iglesia estaban sufriendo. Los hermanos de la iglesia estaban pasando tribulaciones, escasez económica, estaban en un país que no era de ellos, estaban siendo perseguidos por los mismos gentiles, estaban acusados de ser malhechores, como si fueran delincuentes, y además de eso, Satanás estaba acechando a cada uno de ellos. Dios en su plan tiene como fin que la iglesia esté pastoreada en medio de las tribulaciones. Vamos a entender en esta clase bíblica cómo Dios tiene un plan divino para cada congregación local y necesita cada congregación tener pastores para protegerse de las tribulaciones, queridos hermanos. Vamos ya a entrar en el pasaje, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Lo que entendemos de primera mano es que el apóstol Pedro era un anciano de la iglesia. Él se presenta como un anciano. Es decir, hermanos queridos, que se cumplió la palabra del Señor. El apóstol Pedro, nosotros miramos rápidamente hace un ratito que él tuvo muchos errores. Tenía errores por su carácter mismo, por su forma de ser. Fue reprendido muchísimas veces por el Señor Jesucristo. Era un líder nato, pero tenía errores, imprudencias. Pero lo vemos ahora, en este preciso momento, en el tiempo en que él mismo escribe esta epístola, lo vemos totalmente cambiado. Él ahora se presenta como un anciano de la iglesia. La palabra anciano viene de presbúteros, que significa mayores y más experimentados. Son hombres capaces de distinguir la sana doctrina de las falsas doctrinas y son capaces de defender a la iglesia y aconsejar sabiamente a la congregación. Lo interesante, amados hermanos, es que él se presenta tal como es en las Escrituras. Y eso debe dar mucho ánimo a cada uno de nosotros en que podemos tener errores en nuestra propia vida. Podemos tener equivocaciones con nuestra forma de actuar y ser. Pero a medida del tiempo, nosotros vamos cambiando y podemos ser formados por el mismo Dios y escogidos por el Espíritu Santo para ser parte del liderazgo de una congregación local. Sí, queridos hermanos, si Pedro lo pudo ser, también usted, querido hermano, usted puede ser uno de los pastores de la iglesia local. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es uno de los ancianos. Os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces, podemos decir, hermanos queridos, que los ancianos están al nivel del apóstol Pedro. Y esto es maravilloso. Y que Pedro está al nivel de los ancianos de las congregaciones. Esto creo que nos enseña dos cosas. La primera nos enseña humildad del apóstol Pedro.
es una persona humilde. A pesar de ser apóstol del Señor, como se presentó en el capítulo 1, versículo 1, en este momento dice, yo soy igual que ustedes. Pero también entendemos lo contrario, que los pastores de las iglesias también son igual a Pedro, tienen un grado de importancia dentro de la iglesia. Es que lo que van a hacer, hermanos queridos, es maravilloso. Lo que van a hacer es algo precioso para el Señor y para nosotros, que lo vamos a entender en este estudio bíblico. El apóstol Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo, hermanos queridos, él mismo vio cómo maltrataban al Señor Jesucristo. Cuando le negó, él se amedrentó, se sintió pues en un estado de peligro, que negó al Señor Jesucristo por 3 ocasiones. Y él mismo miró cómo su propio pastor, quien es Jesucristo, sufrió todo, incluso las mismas negaciones de Pedro por salvarnos. Él fue testigo. Esto también me enseña que es un apóstol escogido, porque los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pero lo que aprendemos también aquí es que dice el texto al final del versículo 1 que soy también participante de la gloria que será revelada. Y esto es maravilloso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque solamente 3 personas miraron en el monte alto, en el monte santo, como lo dice otro texto de la Biblia, en el monte santo miraron a Jesucristo transfigurado. Y Pedro miró esa gloria donde dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro se maravilló por ver al Señor Jesucristo transfigurado. ¿Se acuerda el relato de Mateo capítulo 17? Entonces, piensa en Pedro. Pedro, testigo de la resurrección de Cristo, testigo de los padecimientos de Cristo, testigo de la gloria. Entonces, él es un apóstol y dice, yo sé que esa gloria será revelada. Entonces, esto es maravilloso. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y esto es maravilloso también porque el deber de los ancianos es apacentar. Ahí dice apacentad, en el griego es poimaino, que significa pues cuidar, apacentar, como aquel pastor que cuida de un rebaño. Y lo dice allí, la grey de Dios. La palabra grey significa rebaño que está entre vosotros. Ahora, cuando dice entre vosotros, significa que el pastor está en medio de las ovejas. Eso me indica, como vimos el contexto, se escribe la carta en medio de sufrimiento. Entonces, el pastor también está sufriendo. Los pastores están sufriendo. Al igual que la grey o el rebaño, los pastores también están siendo perseguidos, también reciben murmuraciones como malhechores, también están atacados por Satanás y también tienen problemas económicos como los otros hermanos, también se enferman y también sufren. Entonces, ellos tienen que apacentar, ellos tienen que cuidar como pastores y también tienen sus propios problemas. Después de la coma, en el capítulo 5, versículo 2, dice cuidando de ella. La palabra cuidando viene del griego episcopeo, que significa supervisar o cuidar bien. Entonces, para entender bien estos 2 versículos, aparecen 3 palabras y estas 3 palabras tienen que ver con la función de los pastores en una iglesia. Tienen que ser ancianos, es decir, tienen que ser líderes
mayores, experimentados, capaces de cuidar la iglesia. Y ese es el número 2. Apacentar es cuidar la iglesia. Y también tienen que cumplir como supervisores. ¿En medio de qué? En medio de tribulaciones, porque la iglesia estaba sufriendo tribulaciones. Necesitamos pastores, porque la iglesia siempre va a pasar tribulaciones. Versículo 2. Muy bien. Vamos a encontrar en el versículo 2 y el versículo 3, vamos a encontrar 3 juegos de frases. Quiero que me acompañe a distinguir estos 3 juegos de frases que tienen que ver con apacentar y supervisar a la iglesia. Vamos con la primera. Dice ahí, después de la segunda coma, dice allí, no por fuerza, sino voluntariamente. Cada frase empieza con un no y en la mitad, si no. Usted va a darse cuenta. Primera frase, no por fuerza, sino voluntariamente. Número 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y la tercer juego de frases, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es maravilloso porque le va a enseñar al pastor a apacentar y supervisar correctamente a cada congregación. Cada grupo de pastores, porque habla en plural, cada grupo de pastores tienen que cuidar la congregación donde ellos asisten. Esa es su autonomía, esa es su área de trabajo y cómo debe realizarse ese trabajo de apacentar, supervisar, liderar. Muy bien, número 1, no por fuerza, es decir, tiene que ser un trabajo no forzado. Tienen que hacer trabajar a la congregación voluntariamente. Y de esto depende la sabiduría con que manejan las cosas. Tienen que ser sabios los pastores para que la iglesia vaya desarrollándose en el trabajo correctamente. Sabios. Y eso me recuerda a la sabiduría que tenía mi abuelo. Mi abuelo decía, Henry, no sabes quién me podrá ayudar comprando un jugo. Yo me ponía a pensar, bueno, quiere que yo vaya a comprar el jugo. Entonces decía, yo abuelito, yo voy. Entonces con su sabiduría me estaba ordenando hacer algo y lo hacía. Entonces es un trabajo de sabiduría. Número 2, no por ganancia deshonesta. Es decir, que los pastores no están mirando intereses económicos, sino porque lo hacen, porque lo quieren hacer. Es un don de Dios, es una responsabilidad que ellos lo hacen voluntariamente, con ánimo. Es decir, ellos hacen eso y ese trabajo lo hacen porque quieren hacerlo. Y número 3, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. Los pastores entienden que la palabra señorío es para el Señor Jesucristo. Ellos no tienen una administración autoritaria, sino tienen una administración que su visión y su misión es cuidar a la iglesia. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo pueden dirigir un grupo? ¿Cómo pueden guiar un grupo de rebaño o un grupo de personas sin ser autoritarios? Dice allí el texto, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir que ellos van a pedir cosas a la iglesia y la iglesia va a aceptar esas cosas, pero ¿por qué? Porque ellos mismos son ejemplos. Por eso son los requisitos, amados hermanos. Por eso están allí en Timoteo y en el libro de Tito. Ellos van a poder
organizar los matrimonios y van a poder dar buenos consejos sobre las relaciones matrimonial de hijos, pues porque son ejemplo, ¿sí? Ellos pueden tener la autoridad de puntualidad porque son puntuales, de responsabilidad porque son responsables, de cumplimiento porque son cumplidos. Y podemos seguir, hermanos queridos. No son solamente palabras las que ellos pronuncian, sino son palabras que vienen respaldadas con su propia vida. Son ejemplos, siendo ejemplos. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo de los pastores. Los pastores tienen que mirar estos textos bíblicos y tienen que aplicarlos a su propia vida. Y los miembros debemos entender esto que está pasando en la Biblia para que nosotros pues también nos apeguemos doctrinalmente a la organización bíblica. ¿Cuál es la recompensa de los pastores? Dice el versículo 4 que estamos analizando de este pasaje: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y es maravilloso, maravilloso, hermanos queridos, que Jesucristo es el príncipe de los pastores. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el pastor de Israel? Era Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el pastor de Israel? Es el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Los pastores pastorean la iglesia, pero debemos preguntarnos algo, amados hermanos. ¿Quién pastorea a los pastores? Ya que los pastores también están atribulados en este contexto. Ellos pastorean a las ovejitas que están en problemas muy difíciles, pero ¿quién hace algo por nuestros pastores? ¿Quién cuida a nuestros pastores? Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelantito, versículo 14. Yo soy. Es uno de los gran yo soy. Hay 7 yo soy en el libro de Juan y aquí aparece yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Le anima esto? ¿Le anima que el Señor Jesucristo es nuestro pastor también? Él es el príncipe de los pastores. Y nosotros también tenemos pastores locales. Y hay un principio bíblico en el versículo 14. El Señor Jesús es el pastor, pero hay una relación entre el pastor y las ovejas. El pastor va a conocer a sus ovejas porque las cuida, pero las ovejas conocen también a sus pastores. Entonces nuestro deber como ovejitas es acercarnos a los pastores. Imagínense esas ovejas que no quieren someterse a la autoridad bíblica que Dios ha puesto de pastores. Debemos pues acercarnos a los pastores porque hay una relación de yo conozco y ellos me conocen. ¿Sí? No podemos ser pastoreados si no tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere que Jesucristo le pastoree? ¿Realmente quiere? Hay que conocer a Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Si hay en esta noche alguien que nos visita tal vez, para que el Señor Jesucristo pueda pastorear nuestra vida, a nosotros mismos, nosotros tenemos que conocer a este pastor maravilloso. Jesús es el príncipe de los pastores. En momentos difíciles debemos pensar en que Él lo es. Él es el pastor. Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Solamente en Jesús podemos hallar reposo en un desierto, en un lugar difícil de vivir. Solamente Él puede ayudarnos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesucristo nos llevará y nos dará
pues agüita en momentos muy difíciles. Verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Gracias al Señor, que nos está guiando, aún en momentos de tribulaciones. Verso 4: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, la vara, disciplina, y tu callado, el, la salvación, porque el callado tenía un arco en la punta de la vara. ¿Para qué? Para salvarnos. Me infundirán aliento. Somos disciplinados por el Señor en esta vida, pero nos da aliento porque tenemos un Padre, porque tenemos a alguien que nos está guiando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tenemos problemas en este mundo, tenemos angustias por cualquier situación, pero siempre, siempre el Señor endereza nuestra vida, nos ayuda. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Solamente el Señor es aquel que nos da gozo y nos da aliento para vivir en esta vida. Esta vida que nos lleva a la eternidad juntamente con Jesucristo. Estamos completos, tenemos alimento completo, tenemos satisfacción completa en nuestro Señor Jesucristo. Verso 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, qué bonito, moraré por largos días. Él es el pastor de la iglesia, el príncipe de los pastores. Por eso, entendiendo esto, amados hermanos, la iglesia se sujeta. Verso 5. Igualmente, jóvenes, se refiere a los que están sujetos, a las ovejitas, a la grey. Estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes vosotros. ¿Sí? Una gran tentación para el hombre es la rebeldía, es ser rebelde. Y hay muchos ejemplos, no en Primera de Pedro, pero sí en el libro de los Hechos, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en Creta y en Galacia, en que los hombres, por naturaleza, quieren rebelarse y ser revolucionarios en la iglesia. Revolucionarios en el sentido de oponerse a lo establecido por Dios, enseñando falsas doctrinas y confundiendo a los demás. Por eso el Señor nos pide estar sujetos. Y viene de la palabra griega hupotasso, que significa obedecer y estar bajo de. Es decir, que como miembros de la iglesia hemos decidido, porque Dios lo ha pedido, obedecer y estar bajo de los pastores. Hemos decidido estar sometidos y sumisos. Y no solamente a los pastores, sino a todos, dice ahí, y todos sumisos unos a otros. Eso es nuestro carácter como cristianos. Debemos estar revestidos de humildad. Ahora, mire lo que dice el texto bíblico. Primero, en el versículo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. Dios va a resistir a una persona soberbia, a una persona que no quiere pues someterse. Mire Jeremías 50:31, vamos a ir desde el Antiguo Testamento. He aquí que yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Entonces, una persona que decide ser soberbio o tiene una actitud soberbia, Dios lo va a enfrentar y Dios lo va a castigar. En Números 15:30, más la persona que hiciere algo, cualquier cosa, con soberbia, así sea como natural, como el extranjero, ¿a quién ultraja? Pues ultraja a Jehová. Y mire el final de un soberbio. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo.
La humildad, hermanos queridos, es el camino correcto. Si usted escucha la palabra de Dios, escucha los consejos de sus padres, si usted es jovencito, escucha a los sabios, incluso escucha a sus propios pastores en la iglesia local, pero continúa en su mal camino, es decir, no quiere cambiar y sigue su vida como usted quiere, no como Dios, usted es considerado un soberbio en la Biblia. Un soberbio es el rebelde, el que no quiere sujetarse, el que dice, no, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. A mí nadie me controla, a mí nadie me domina. Soberbio. Se cree autosuficiente. No reconoce la autoridad soberana de Dios. En 2 de Samuel capítulo 22, verso 28 dice, porque tú salvas al pueblo afligido, es decir, arrepentido. Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. El Señor va a castigar a todo ojo altivo que se presente. En Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos, es decir, gente que mira a los demás por abajo, orgullo de corazón, orgullosos, no quieren cambiar, no quieren entender las cosas, y pensamiento de impíos son pecado. Son pecado, amado hermanito, hermanita. Mire el Nuevo Testamento, Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos pensar de nosotros con cordura. No tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos. De eso también se trata el liderazgo. La persona que se cree superior a los demás tiene problemas. Y primero con las personas. Segundo con Dios, siempre. Lucas 14:11. Palabras del Señor Jesucristo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. La humildad es el camino correcto. Humillaos, dice versículo 6. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. La palabra humillaos viene de tapeinó, que significa bajar o hacerse humilde. Humillarse, tapeinó, bajarse. El término humillar en nuestro tiempo tiene un significado muy negativo. Muchos no queremos bajar, no, ¿cómo voy a bajarme? No, yo no quiero hacer eso, dice la gente. Que él se humille delante de mí, pero yo no puedo humillarme delante de la otra persona. Pero la Biblia enseña algo diferente en cuanto a la humillación. Porque cuando somos humillados por Dios, va a traer siempre un resultado bueno. En Salmo 119, versículo 71, dice David, bueno me es haber sido humillado. Es decir, qué bueno que el Señor me bajó, qué bueno que el Señor me hizo humilde para que aprenda sus estatutos. Es decir, es bueno humillarse, es bueno bajarse, no es bueno ser orgulloso, no es bueno ser soberbio. La palabra de Dios nos enseña a ser humildes y bajarnos, pero el orgullo, ese orgullo dañino, desprecia y desconoce el conocimiento. Usted podrá predicar a la persona y le va a poder dar el mejor sermón, pero la persona no quiere conocer, no quiere aprender, no quiere arrepentirse de su camino. Siempre está altivo ante los demás, tremendo pecado. ¿Cuánto daño le puede hacer esto a una familia? El esposo que no quiere cambiar, la esposa que no quiere cambiar. En la iglesia, el hermano que no quiere someterse, que quiere hacer lo que él quiere. Por eso, hermanos queridos, Dios ha establecido pastores en la congregación. El Señor nos cuida, amados hermanos. Podemos estar atribulados, podemos tener preocupaciones, pero debemos echar toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ansiedad, preocupación, afán, eso significa ansiedad.
es distraerse mentalmente por los problemas que estamos pasando, por las tribulaciones. Y eso es la ansiedad. Pensar y pensar y pensar. Bueno, lo que me puede animar es entender lo que hace el Señor por mí. El Señor tiene cuidado. La palabra cuidado es meló, que significa me importa, me interesa. Al Señor le importamos, al Señor le interesamos. ¿Por qué no debería preocuparme si estoy pasando momentos difíciles? A Dios le interesa su alma, hermanita, hermanito. A Dios le interesa su propia vida, la suya. Le interesamos a Dios. Murió en la cruz del Calvario. Dice la versión Dios habla hoy, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Resistamos, somos la resistencia en este mundo lleno de pecados, lleno de cosas malas. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro, sed sobrios. A los pastores y a toda la iglesia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso, como la grey, como el rebaño juntos siempre, hermanos, juntos, pastoreados por nuestros pastores, esperando el ataque y ayudándonos unos a otros, los pastores cuidando ese rebaño, a lo cual resistid firmes en la fe, debemos resistir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, usted está sufriendo, está padeciendo por seguir a Cristo. En todo el mundo está pasando lo mismo. Dios está permitiendo ese sufrimiento para madurarnos, para que nuestra fe crezca, para que seamos firmes, para que aprendamos a someternos. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que os llamó por su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Eso me debe dar esperanza que la prueba no es eterna, amados hermanos, es por un tiempo. No se aflija, no se ponga triste. La prueba pasará. El mismo, el Señor Jesús, os perfeccione, os capacite, os complete, os afirme, establezca, los madure, fortalezca, nos dé ánimo, nos dé fuerzas en esta vida que hay que lucharla. Hay que luchar la vida. Hay que vivir la lucha, hermanos queridos. Y también nos establezca. Nos dé estabilidad en las congregaciones. Verso 11, y con esto me voy a despedir. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Este fue el mensaje del apóstol Pedro. Un hombre con muchos errores que logró convertirse en uno de los pastores de la iglesia. Y también, recuerde, además de eso era apóstol y nos dejó esta preciosa palabra de Dios. A Dios sea toda la honra y gloria por siempre, amados hermanos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.